Y para coordinar la mesa redonda, igual que las sesiones anteriores, pues una periodista, María Pérez, periodista de aquí también, de Calahorra, todo muy local. María, si me equivoco, me dices, licenciada en periodismo, País Vasco, Universidad del País Vasco, trabajó cerca de 20 años en el periódico La Rioja y desde hace unos años está como editora en una iniciativa suya, que creo que es suya, de revista reservada. Y también en 9-4. A María la conocí, algunos a lo mejor nos suena, en febrero del 2020, cuando yo empecé a dar uno de los cursos de la Universidad de la Experiencia aquí en Calahorra. Quiso conocer un poco el curso y la asignatura y a los estudiantes y al profesor un poco de cerca, y me preguntó si podía ir a clase. Que sí, y ahí estuvo como buena estudiante toda la clase. Recordamos bien esas sesiones de la Universidad de Experiencia porque ya empezábamos a hablar de coronavirus. Al poco tiempo, mi última clase ahí fue el 9 de marzo, y el 9 de marzo, porque todavía no estaba ya todo el estado de alarma ni nada, pero el 9 de marzo ya les dije a los estudiantes que era probable que ya no nos viéramos, como así. Bueno, María, como veis por lo que he contado, pues mantiene primero la condición de periodista bien ganada y bien trabajada, y luego la sensibilidad también por este tipo de temas, como además lo ha demostrado a lo largo de toda esta pandemia. Así que os dejo con María, que va a presentar a Olga y a Inés. Hace 4 años salía a la luz un dato que a muchos nos ponía los pelos de punta. Más de 12.000 investigadores, entre ellos muchos científicos y muchas mujeres, habían abandonado nuestro país después de formarse aquí en España. Entonces la mayoría de los españoles vivíamos de espaldas a la ciencia, pero un minúsculo virus llegó a poner algunas cosas en su sitio. Y la pandemia, si algo ha traído bueno, ha sido que el foco de la actualidad se ha puesto en la ciencia. Una ciencia que ha demostrado estar a la altura de las circunstancias e incluso ser más veloz de lo que los propios científicos creían en marzo o abril. Recuerdo que hablaba con Isabel y le decía, ¿estarán las vacunas para diciembre? Y me decía, un poco difícil, y estuvieron para diciembre, o sea, más de lo que ellos mismos pensaban. Pero la ciencia aún tiene que dar muchos más pasos. Y uno de ellos es posiblemente darle el lugar que se merece en ella a la mujer. Héctor comentaba en la presentación de este curso, en el salón de plenos de la Casa de Todos los Calaboritanos, que solo 23 mujeres han recibido el premio Nobel en la historia, y sin embargo son cientos. Miles las mujeres científicas que luchan día a día por romper techos de cristal, por conciliar su carrera profesional con su vida personal y por sortear todos aquellos obstáculos por los que se encuentran en el camino. Isabel y Olga son dos mujeres que han sorteado estos obstáculos. Marie Curie decía que las mentiras son muy difíciles de matar, pero que una mentira que atribuye a un hombre lo que en realidad era el trabajo de una mujer tenía más vidas que un gato. Las cosas han cambiado desde ese primer premio Nobel, pero ¿cuánto? ¿Lo suficiente? ¿Necesitamos más? A Isabel y a Olga, una navarra y otra calaborritana, les une, además del Ebro, esta carrera de obstáculos. Isabel es licenciada en Biología y doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis que lleva por título Interferencia con la infección por coronavirus mediante la expresión de la inmunoglobulina A recombinante en animales transgénicos. Es codirectora del Laboratorio Coronavirus, Replicación, Interacción, Virus Hospedador y Protección en el Centro Nacional de Biotecnología, y en estos últimos meses ha estado en una incansable actividad con el desarrollo de la vacuna nasal contra el COVID-19. Olga es de Calahorra y es doctora en Química por la Universidad de Zaragoza. Enseguida se especializó en el campo de la tecnología de alimentos, siendo un referente a nivel internacional, como lo demuestra, entre otros méritos, la presidencia en 2019 de la Federación Europea de Ciencia y Tecnología para los Alimentos. Ha sido directora de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Lleida, donde actualmente es vicerrectora de Investigación y Transferencia. Pero qué mejor que ellas para
dónde estás trabajando? ¿Qué es lo que haces ahora mismo? Yo trabajo en un laboratorio del Centro Nacional de Biotecnología, en el que se estudia desde hace 35 años, estudiamos los coronavirus y hacemos ciencia básica. Eso significa que estudiamos los mecanismos por los que los virus se multiplican, cómo causan la enfermedad, con la idea de conocerlos. Hay que conocer al enemigo para poder vencerlo y aplicar ese conocimiento al desarrollo de vacunas, a la identificación de antivirales. Esa ha sido nuestra trayectoria desde hace 30 años y ahora, con la aparición de este nuevo virus, simplemente hemos orientado nuestro esfuerzo al desarrollo de una vacuna frente a este virus, pero eso forma parte de nuestro trabajo habitual y continuaremos en ese camino, aunque el coronavirus se convierta en un virus de un resfriado. Claro, estudiar sobre eso, hacer tu doctorado sobre eso y de repente que llegue una pandemia mundial y que sea eso, que podría haber sido una vez, no sé, pero que sea eso, pone un poco en valor todo el trabajo que se está haciendo hasta ahora. De hecho, supongo que por eso tan rápido esas vacunas, porque se estaba trabajando en el tema, ¿no? Claro, efectivamente, nosotros siempre decíamos que los coronavirus son virus que tienen potencial pandémico, es decir, que podía aparecer un coronavirus que causara una pandemia. En teoría eso era cierto. Están en murciélagos, de los murciélagos pueden transmitirse a los humanos, son virus respiratorios, potencialmente pueden convertirse en una pandemia, como el virus de la gripe. Lo que pasa es que nunca imaginas que la realidad te va a presentar en tu carrera profesional a uno de estos coronavirus con capacidad para causar una pandemia como la que ha causado. Y eso realmente, como dices, da valor a tanto trabajo de tantos años, porque lo cierto es que en la ciencia trabajamos, cada uno tiene su proyecto de investigación, pero se trabaja en aquello que se financia, porque se necesita dinero para hacer ciencia. Y cuando aparecen coronavirus, que han aparecido en este siglo XXI, otros dos, también mortales, también humanos, aumenta la financiación y la gente se pone a trabajar en esos virus hasta que deja de haber dinero y, por lo tanto, se abandona esa línea de investigación y se continúa con otra cosa donde haya dinero. En nuestro caso, la verdad es que pues hemos conseguido en estos últimos 30 y tantos años tener dinero del Gobierno de España, de la Unión Europea, del Gobierno americano, y hemos podido continuar trabajando con coronavirus durante estos años. Y lo cierto es que en estos últimos años, comentando con otros coronavirólogos de Europa, decíamos, es que somos muy pocos, cada vez hay menos gente que trabaja en coronavirus. En Europa somos, 4, 5, 6 grupos, no más. Y ahora, el que haya aparecido un virus que haya reclamado tanto esfuerzo y tanto conocimiento, pues ha dado valor a todo lo que se sabía de antes, a todos los avances que se habían hecho gracias a grupos que llevan toda la vida trabajando en esto. Pues nuestra vacuna es una vacuna de segunda generación. Eso quiere decir que es diferente a las que están ahora funcionando y que funcionan tan bien como funcionan, que la verdad es que han cambiado completamente el horizonte en el que nos encontrábamos. Y aporta ventajas sobre lo que ya hay. La nuestra es una vacuna de ARN, como la de Moderna, como la de Pfizer, pero tiene elementos novedosos que la hacen más potente, porque tiene capacidad de multiplicarse a sí misma. Eso quiere decir que si tú pones una pequeña dosis, ella sola aumenta la dosis y eso significa que hay que producir cantidades mucho más pequeñas, que el coste es menor y además lleva no solamente un componente del virus, que es lo que tienen todas las vacunas, que tienen la proteína de las espículas, sino que la nuestra lleva ese componente y otros más, lo que permite ampliar la potencia de la inmunidad. ¿Qué sucede? Pues que esas grandes ventajas la hacen más compleja, necesita más investigación, más tiempo. Estamos avanzando, vamos por buen camino,
pero no va a estar mañana ni pasado mañana, sino que lo vemos con un horizonte pues, el año que viene o cuando sea. Y entonces diréis, bueno, pues sí, ¿para qué nos sirve? Pues servirá porque, desgraciadamente, el año que viene es probable que no todo el mundo esté vacunado, aunque los países avanzados y desarrollados lo estemos, habrán países donde no habrá gente vacunada, y porque la ciencia avanza así, es decir, nosotros habremos avanzado y estaremos mejor preparados para enfrentarnos a un nuevo virus, a una nueva pandemia. Esta vez hemos tenido vacunas en un tiempo récord, mucho más rápido de lo que imaginábamos, porque había habido gente antes que había avanzado en esas líneas de investigación, en las vacunas de RNA, en las nanopartículas lipídicas que las envuelven, y gracias a aquel trabajo, que era ciencia básica sobre todo, se ha podido trasladar a una vacuna ahora. Entonces, todo lo que avancemos ahora supondrá una mejor preparación para lo que esté por llegar. Cuando llegue, ojalá no lo veamos, pero hay que estar preparados. En una ciudad tan consentida, ¿qué quedaba otra que dedicarte a la alimentación? O dedicar tus esfuerzos a la alimentación. Cuéntanos, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Bueno, a ver, yo al igual que ella y como todo el mundo, donde trabajas es donde te contratan, donde hay dinero, donde tienes trabajo, ¿no? Eso nos pasa absolutamente a todos. Y a mí, a pesar de ser química orgánica, pues mi primer trabajo fue en conservas. Y al principio, evidentemente, fue un tremendo aprendizaje, porque yo no tenía una formación previa en ello y bueno, pues trabajé en San Adrián, en su pueblo, pasaba el Ebro pues todos los días arriba y abajo y ahí estuve 8 años trabajando allí en lo que actualmente es el CNTA, que antes era, cuando yo estaba ICV, el laboratorio del Ebro, y en el laboratorio estábamos el director, hombre, y 3 chicas y después fuimos 4. Y hacíamos un poquito de todo, hacíamos asistencia técnica, asistencia incluso legal, especialmente enseñar cómo tenían que hacer para que después no hubiera problemas sanitarios con las conservas, análisis de calidad, bueno, pues un montón de cosas y también algo de investigación. Y bueno, pues estando allí, la verdad es que para mí fue un tremendo aprendizaje. Casi, hombre, es un plano diferente a lo que uno aprende en la universidad, pero de verdad que el aprendizaje es tremendo porque tienes que estar con mucha gente, con muchos puntos de vista, muchas edades, muchas formaciones, ¿no? Y bueno, pues ahí, por casualidad y porque una es inquieta, decidí hacer la tesis doctoral con resultados de los que obteníamos ahí, pero escribiéndola en mi casa. Y hice el doctorado pues porque sí, porque me apeteció y ya está. Y luego, bueno, pues como un año después, por una circunstancia familiar, me vi en Lleida en la universidad. Pasé de un puesto de trabajo fijo a un puesto de trabajo pues de lo que se llama profesor asociado a tiempo completo, que a día de hoy sigo sin saber bien qué es porque se contradice en sí mismo hasta en la definición. Pero bueno, pues allí, ¿no? Y bueno, pues yo venía de las conservas, de esterilizar, algo que aquí todo el mundo sabemos, ¿no? De calentar para que se destruyan los microorganismos, pero está claro que también afecta a la calidad de alguna manera, ¿no? Pues al color, al olor, al sabor y a los componentes nutritivos. Y cuando yo llegué a Lleida, se estaba empezando en el resto del mundo a trabajar con tecnologías en las cuales buscábamos pues destruir lo que hay que destruir, pero no afectar tanto o nada a todo lo bueno que tienen los alimentos. Y bueno, o sea, eran tecnologías no térmicas y yo empecé con pulsos eléctricos como tecnología no térmica y fui la primera en España trabajando en ello y hemos ido siguiendo, hemos añadido más técnicas, todas suenan así un poco exóticas. Aquí sí que siempre he trabajado básicamente en vegetales, también otras cosas, pero bueno, pues de las conservas vegetales, allí Lleida es una ciudad
un área, una comarca donde lo que tenemos son zumos, frutas, ¿no? Pues ahí con las frutas. Hacíamos pues con los pulsos eléctricos para que los zumos estén mejor, también con frutas cortadas. Hemos hecho muchísimo trabajo en conservar la fruta ya troceada. A veces digo que nosotros trabajamos haciendo comida para vagos, ¿no? Claro, porque por un lado hacer la fruta ya cortada, lo justo hay que masticar, pero si ya la das en un zumo, bueno, ya eso, ya no tienes que hacer nada más. Y aprovechando los subproductos que se obtienen de esos procesados. Entonces, de esa forma, pues tenemos, por ejemplo, sacamos 3 patentes de fibra dietética de fruta en el año 96, que ahora eso ya no es novedoso, pero en su tiempo lo fue, aprovechando sus productos. Con las frutas cortadas hemos hecho muchísimas cosas, distintas técnicas. Una muy divertida son los recubrimientos comestibles. Hay un recubrimiento comestible que a todo el mundo le gusta, que es el chocolate. Es un recubrimiento visible. Bueno, pues nosotros trabajamos con recubrimientos que no se ven. De tal manera que uno cuando coma una fruta con ese recubrimiento está protegida, digamos que tiene una seguridad alimentaria mayor, pero pues no lo nota. Y en eso hemos trabajado bastante y eso nos ha llevado también a algo que lo tenemos de alguna manera en común al mundo de la nanotecnología, porque pasamos a hacer nanoemulsiones que, bueno, pues para incorporar ciertos ingredientes, aceites esenciales básicamente, pues era muy importante que el tamaño de partícula fuera muy, muy pequeño. Y ahí hacíamos pues nanopartículas lipídicas. Y ahora pues tenemos un programa muy amplio en distintos temas de estos y bueno, pues también pusimos en marcha una planta piloto de procesado de alimentos para formular nuevos alimentos, para ver cómo hay que hacerlos, cómo hay que conservarlos, qué técnicas aplicar para que sean pues atractivos, saludables y seguros, claro. Y entre medio de todo esto nos llevamos premios, Isabel y su gobierno están pidiendo la medalla de Navarra, o sea, todo esto además bien, no solo bien contado, sino bien hecho. Cerremos por un momento los ojos y echemos la vista atrás. Imaginemos a los jóvenes que posiblemente compartían incluso fiestas en los pueblos, porque los pueblos están muy cerca, pero que tenían inquietudes. ¿Cómo surge en vosotras la vocación científica? La que quiero. A ver. Bueno, yo creo que entra de alguna manera en la forma de ser de cada cual. Pues yo creo también que los niños son científicos en sí mismos, porque están todo el día preguntando por qué. Entonces, los niños, la época esa del por qué, que es tan insufrible para los padres, creo que lo que hay que hacer es estimularla. Porque un científico siempre se está preguntando el por qué. Y además, pues bueno, deja volar su creatividad para buscar hipótesis que den esas razones a eso que estás viendo ahí y que tú quieres encontrar el por qué. Después ya, y eso pues se va arrastrando. Y pienso que es lo que nos lleva de alguna manera a aplicar. Algunos dicen que yo soy como el método científico, pero es aplicar el método científico en lo que uno está haciendo. Es decir, cuando tú observas una cosa, buscas saber el porqué y luego necesitas, y creo que eso es importante, necesitas el demostrar que la teoría tuya es buena o que una teoría es buena. Y eso lo tienes que hacer con unas herramientas validadas. Eso significa que hay que fiarse de los científicos, que son los que ponen en práctica ese método científico. Y no me refiero solamente a científicos de laboratorio, sino a científicos en general. Ahora ya los científicos no solamente están en laboratorios de investigación, sino que están en muchos sitios, están en las industrias, están en muchos lugares. Entonces, yo creo que eso son formas de ser y hay mucha gente que tiene esa forma también de actuar. Si después ya lo llevas al mundo de la investigación, ya, bueno, pues es que te apetece profundizar quizá todavía más y te vas metiendo por ahí, ¿no? En el caso de Isabel ya iba desde el principio, ya desde la tesis doctoral, yo tuve una transición, ¿no? Pasé de la privada
la pública, a la universidad, y claro, en estos centros de investigación pues ya ahí estamos todos, somos fauna investigadora. En mi caso yo creo que también es fundamental lo que comentaba Olga, la curiosidad. Yo siempre también me recuerdo a mí misma preguntándome por qué sucedían las cosas, y cuando tienes preguntas pues tienes ese ansia de conocer las respuestas y la buscas primero en los libros y luego cuando eres un investigador lo buscas proponiendo hipótesis, haciendo experimentos y comprobando si tu hipótesis es correcta o no lo es. Esa curiosidad, en mi caso, me llevó a inclinarme más por las ciencias y no tenía muy claro qué es lo que quería estudiar. Me gustaba la química, las matemáticas, la biología, también la medicina. Lo que pasa es que yo no me veía siendo médico, ese componente humano de enfrentarte a la enfermedad de una persona, me parecía que eran palabras mayores. Y pensé que la biología era una forma de conocer la enfermedad. Y estudié biología en la universidad sin saber muy bien qué es lo que iba a hacer después. Y la investigación vino a mí un poco por casualidad. Un profesor de la universidad me dijo que en un laboratorio de Madrid, que trabajaban con un virus, que era un coronavirus del que yo en mi vida había oído hablar, ni yo ni casi nadie en aquel momento, que eran los años 90, que estaban buscando a alguien para hacer una tesis doctoral. Entonces me dijo, bueno, ve, habla con ellos, a ver qué te parece. Y la verdad es que fui al laboratorio, hice una entrevista con Luis Enjuanes, que fue mi director de tesis, me contó cuál era el proyecto, vi a los compañeros del laboratorio, había un ambiente estupendo, de hecho conservamos la amistad y ese factor humano del trabajo en equipo, de los amigos, de trabajar todos en proyectos relacionados, pues fue una de las cosas que más me atrajo. Y dije, bueno, ¿por qué no? Sin saber muy bien a dónde me llevaba aquel camino. Decidí, bueno, vivir el presente y después ya iríamos viendo qué es lo que sucedía. Y digamos que la investigación es algo es algo muy satisfactorio en el sentido de que de vez en cuando tienes de estos resultados que te hacen decir eureka, pero es también un trabajo muy esforzado en el que durante días, semanas, meses puedes estar trabajando en cosas que te llevan a darte contra una pared y a decir, esto no es el camino, tengo que ir por otro. Es mucho trabajo, mucho esfuerzo y a veces uno se puede desanimar, excepto si te animas pensando en que cada cierto tiempo vas a tener uno de esos buenos resultados. Y ese es un poco el atractivo con el que un investigador sigue dedicándose a la ciencia a pesar de las dificultades. Creo que en este punto es clave la falta de referentes. Hablamos de mujer y de ciencia y en este punto es clave la falta de referentes. Es uno de los problemas con los que os encontráis las científicas a la hora de dar el paso. Parece que el mundo de la ciencia está lleno de hombres, o por lo menos son ellos los que sacan la cabeza por encima. No sé si os ha pasado a vosotras esa No. No, yo creo que personalmente no. De alguna manera tú vas siguiendo tu camino, ciertamente te va llevando la vida lo que vas haciendo, ¿no? Yo no me he encontrado una vez ya en la universidad, todo lo contrario. O sea, yo empecé sin nada y ahora tengo un grupo grande de investigación. Pienso que en ese momento en ese momento ya los referentes ya no son tan necesarios o tan importantes. Yo creo que los referentes son muy, muy importantes muchísimo antes, o sea, en la educación primaria y en la secundaria, porque hay un fenómeno muy curioso y es que los niños en primaria más o menos son todos iguales, pero luego ya llegan en la adolescencia y quizá porque las chicas se autoexigen más, dicen que es esa la razón, ya como que se van quedando atrás en ciertas disciplinas. No tanto en la parte de salud, porque de alguna manera parece como que las mujeres lo que es cuidado lo llevan mejor, ¿no? Pero sí hay un problema grave
En el ámbito de las ingenierías, especialmente ingeniería industrial o informática. En el caso en nuestra universidad, en el campus de agrónomos, que es en el que estoy yo, más o menos en todas las carreras que damos allí hay un equilibrio, ¿no? Por supuesto, en salud, todo mujeres, hay hombres, pero casi testimonial. Sin embargo, en la Politécnica en ingeniería, en informática, el número de estudiantes está más o menos en un 10% de chicas. Y eso es algo que no se puede consentir. Y se está trabajando en todos los niveles precisamente para que esas disciplinas también las sientan como suyas, porque de alguna forma la sociedad les está transmitiendo que eso es cosa de chicos. O bueno, pues ya os digo que se está trabajando muchísimo para conseguir, pero cambiar esa situación, pero hay que hacerlo a niveles de primaria y secundaria, porque luego ya en la universidad ya han llegado, o sea, ya quien ha empezado una carrera ya no está empezando otra. Sí, yo creo que en el análisis de la presencia de la mujer en la ciencia hay dos etapas diferenciadas. Una, la etapa en la que uno necesita referentes y en la que una chica se orienta para estudiar una carrera de ciencias. Y ahí sí que supongo es difícil analizar por las causas por las que hay carreras en las que como mucho hay un 10, un 20% de mujeres, cuando ahora no hay problemas de oportunidades, es decir, todas las chicas tienen que hacer una educación secundaria obligatoria, es decir, hay un acceso a la educación. ¿Por qué no eligen carreras técnicas como ingenierías, como arquitectura? Entonces, ahí creo que es necesario trabajar con referentes, con cambios en la educación, culturales. Entiendo que están implicados muchos factores en todo esto. Y después hay una segunda etapa, que es en la que una mujer ya ha empezado su carrera científica, y ahí sucede también que al principio el número de hombres y de mujeres que hay como estudiantes predoctorales, haciendo la tesis doctoral y empezando esa carrera investigadora, aproximadamente es el mismo. Sin embargo, según vas avanzando en la carrera, pues pasamos a que en los niveles, digamos, de jefe de laboratorio, de profesor de investigación, en el CSIC al menos solo hay un 25% de mujeres y el 75% son hombres. Es decir, es esta gráfica en tijera en la que se empieza en el mismo punto y después la cosa cambia, los hombres son los que aparecen mayoritariamente dirigiendo la ciencia y las mujeres se quedan en minoría. Entonces, ahí el problema es otro. El problema es por qué las mujeres, de alguna forma, abandonan esa carrera o se repliegan a otras tareas que no son estar en la primera línea como, pues como jefes de laboratorio. Y ahí el problema es otro y las soluciones deben ser otras también. Claramente el problema es social. Sí. Es social claramente, porque en la administración no se puede decir que haya una discriminación en sí misma entre hombres y mujeres. Vamos, puedo asegurar que no. Pero son las propias mujeres las que no avanzan más por circunstancias familiares, pues hay casos digamos como que el hombre es el que tiene el salario principal y el de la mujer es el secundario, que hay que atender a los niños, ¿quién va? La mujer. Claro, eso es un problema social y ese lo tenemos que solucionar entre todos. Y realmente no afecta solo a mujeres científicas, yo creo que afecta a mujeres. Sean científicas, trabajando en la empresa, trabajando en la universidad o no trabajando de científicas. Pero ese es un problema importante y creo que ahí hay muchísimo por trabajar y a muchos niveles. Lo que sí que está claro es que ahora ya estamos en una etapa en la cual pienso que todas las mujeres tienen asumido que pueden trabajar fuera de casa. O sea, aquel primer nivel ya está pasado. Las mujeres trabajamos fuera de casa. Ahora lo que tenemos que hacer es soltar esa otra parte que la tenemos que compartir al 50% con los hombres. Es decir, que las actividades que hasta ahora han sido puramente femeninas hay que compartirlas, porque si no,
estamos trabajando el doble. O sea, quizá hay una generación donde nos ha tocado hacer 2 trabajos, un 2 por 1, y eso también hay que ir compartiéndolo, porque es bueno para todos. O sea, no es ya una cuestión de obligaciones, es bueno para todos y también son referentes incluso para los chavales. O sea, que esa segunda parte es en la que tenemos que trabajar. Está claro que en ese momento llega a la conciliación. Hablaba hace unos minutos con Héctor, hablábamos de ese tema. Es verdad que está en todas las profesiones, pero quizás en la científica justo te pilla la edad de la posible maternidad en esos años en los que tienes que decidir si tiras para adelante o te quedas un poco rezagada, que sabes, ¿no? Comentábamos que la mayoría de las grandes científicas no tenían hijos, los había tenido más tarde de la edad real, que los 27, 18, 19 años. Ahora ya todos los tienen un poco más tarde, pero es verdad que pasa también en mil ámbitos, no solo en el científico. En todos. Pero es una de las claves. También pasa en la ciencia, y es que hay mujeres que han ejercido de científicas, pero que su trabajo, como decía Marie Curie, se lo habían apropiado hombres que trabajaban con ellas, o simplemente porque el grupo se llama del doctor no sé qué, el trabajo lo habían hecho las chicas. No sé si es habitual esto, o van cambiando las cosas. Bueno, yo creo que las cosas sí que han cambiado. En ese sentido, el que un hombre se apropie del trabajo de una mujer, o como sucedía antes de que la primera mujer tuviera acceso a una cátedra en la universidad, que muchas veces eran doctoras, habían hecho su doctorado, pero no eran catedráticas, por lo tanto no podían figurar en según qué puestos como directores de tesis, y tomaban su nombre el catedrático correspondiente, es decir, la mujer estaba completamente, digamos, silenciada o ninguneada. Incluso estuve leyendo el otro día en los orígenes del CSIC, que fue en 1939, en los años 40. Pues un primer director del CSIC no veía con buenos ojos que hubiera mujeres, y contaban que algunas que iban a cursos a un primer centro de investigación que había, cuando este señor aparecía por allí se escondían debajo de las mesas para que no las vieran, porque no estaba bien visto que hubiera mujeres. Ahora eso realmente ya no existe, al menos en la parte pública, en los centros de investigación públicos, las universidades. La igualdad de oportunidades, los mismos salarios, todo esto sí que se cumple. Quizás en el mundo privado pueda haber más diversidad. El problema muchas veces viene de que una mujer decide de alguna forma retraerse, precisamente porque esta corresponsabilidad familiar, que es la que permite que tanto un hombre como una mujer puedan ejercer su trabajo y su profesión al máximo nivel, no se cumple. Entonces alguien tiene que tomar las riendas o que llevar una mayor responsabilidad, y en muchos casos pues es la mujer, por razones culturales, por razones sociales, y eso es algo que, bueno, pues esperemos que cambie y que vaya cambiando a mejor, en el sentido de que se vea con naturalidad que el cuidado de los hijos o de quien sea, los cuidados familiares en general, los deben asumir al mismo nivel hombres y mujeres, y por tanto el impacto en la carrera profesional pues se divida en la mujer y en el hombre, y no sea solo cosa de mujeres. De acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Pero yo quisiera añadir también una cosa, y es que estamos trabajando mucho en que las niñas tengan referentes. Yo creo que los niños también necesitan referentes diferentes, no solamente las niñas científicas. Se está haciendo una gran labor, al menos en redes sociales, se están desempolvando una barbaridad de mujeres que han hecho grandes descubrimientos para la humanidad que estaban ahí ocultas, y es bueno que salgan, pero también creo que se tiene que no solamente enseñar a las que han estado ocultas y sacarlas, sino también el poner en valor las que han ido por delante actualmente y como referente que lo deben ser.
Pero en cuanto a los referentes, a mí me preocupa que los adolescentes no solamente tienen la influencia de la familia y la influencia de la escuela, institución, sino que están viendo televisión, están viendo series, bueno, pues están recibiendo muchísimas influencias y a veces me espanta lo retrógradas que son. O sea, que muchas veces ves series de adolescentes donde ponen unos modelos de chicos o de chicas que son absurdos. Pero eso va calando y eso también va haciendo que ellas se retraigan. Y ahí sí que creo que hay bastante, pero bastante que trabajar. Hace poco, un par de meses así, me comentaba una amiga que se había hecho un estudio en Estados Unidos sobre las series y los referentes de mujeres que había en las series en el ámbito científico, CSI, este tipo de cosas. Y que bueno, pues que las cosas habían cambiado mucho y que ya se veían mujeres científicas haciendo papeles y claro, que se habían dado cuenta que es que para cuando llegas a ver esa serie, que puedes tener 17 o 18 años, ya los referentes que habías tenido ya los tenías que haber tenido. O sea, que el paso es, o sea, que tiene que ser un poco antes todavía, en los dibujos animados, incluso, ¿no? El hecho de que pues la niña no siempre sea la débil, que pueda, cositas de esas que es de los referentes de los que hablamos, que a veces nos hace mucho hablar del rosa y el azul, y lo criticamos, no criticamos, pero que es verdad que por ahí tiene que ir, porque claro, los referentes ya a los 15, 16 años ya sirven de poco, sobre todo para carreras que tienes que tener ese espíritu crítico tan pronto, ¿no? Que necesitas de esa inquietud infantil. Además de esto, son un poco de los techos de cristal, de las referentes, de la conciliación. ¿Qué complicaciones os encontráis? A lo mejor ya no solo mujeres, que son nuestros pilares a lo mejor básicos, ¿no? La falta de referentes, los techos de cristal y la conciliación. ¿Qué otros problemas os encontráis en la carrera científica? ¿Mujeres o simplemente por el hecho de ser científicas? Problemas que nos hayamos encontrado. Es que ya soy muy mayor. Entonces habrá trayectoria, ¿no? Bueno, claro. Lo que pasa que quizás son, pues eso, otras épocas que por suerte se van superando, ¿no? Sí que evidentemente te vas encontrando barreras y muchas. Y yo diría que ahora no lo tienen más fácil que lo tuvimos nosotros y no lo tuvimos fácil tampoco, ¿no? Hay una inestabilidad laboral muy grande y en estos momentos afecta mucho a las carreras científicas. O sea, los científicos ahora mismo cuando termina la tesis doctoral empiezan un peregrinaje que tienen que estar en centros del extranjero, mínimo 2 años, pero a veces los 2 años se convierten en 10 años. Y acaban ya por fin teniendo un trabajo estable pasados los 40. Y claro, eso complica mucho, hombres y mujeres, eso complica mucho el continuar por esa senda de la investigación en centro de investigación o universidad. Que, lógicamente, pues por el camino se va quedando gente que podría ser muy útil. Pero un poco en contrapartida a esto, sí que es cierto que no solamente en los centros de investigación y en universidades se está desarrollando, generando conocimiento, sino que también se está haciendo mucho en las empresas privadas ya. Las empresas también van teniendo una dimensión suficiente como para hacer su propia investigación, para colaborar con centros de investigación, y eso está abriendo la puerta también a que haya pues, mucho científico y muchas mujeres científicas actualmente que van también por esa vía, porque lo que es cierto es que ahora se están defendiendo muchísimas más tesis doctorales que hace unos años y el sistema público de investigación no tiene la capacidad de absorber a todos, ni la necesidad, porque no tiene el por qué quedarse todos.
Y sí que todos estos otros entes que hay alrededor, centros tecnológicos o empresas, están cogiendo cada vez más. Yo recuerdo cuando fui a Lleida en el año 92, había pues, un par de personas que eran mujeres, que eran doctoras, buscaban trabajo y iban a empresas y les decían que ni hablar porque eran mujeres. Y de doctora pues todavía menos. Y eran empresas que tenían departamento de investigación y desarrollo. Eso ya no pasa. O sea, ahora ya hay una permeabilidad mucho más grande, incluso se están haciendo doctorados dentro de las empresas, cosa que antes, salvo gente rara como yo, pues no lo hacían, ¿no? Y bueno, pues todo eso, digamos que va mejorando. O sea, de antes que te tenías, primero que siendo mujer, ni atreverte quizá a ir a ciertos sitios a buscar trabajo, y después, bueno, que está clarísimo que los puestos disponibles son muy diferentes. En España es que dedicarte a la ciencia es un país en el que se forma muy bien a los científicos y luego no hay capacidad para que se coloquen. El sistema público, pues efectivamente, no puede incorporar cada laboratorio, está formando en el mismo año 3 o 4 personas, no pueden incorporarse al laboratorio porque la capacidad de crecimiento es limitada. Pero el tejido industrial y empresarial en España empieza a aumentar, pero no es tan grande como en otros países, en países europeos o en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, la precariedad en la ciencia está ahí, es decir, las posibilidades de terminar una tesis doctoral aquí en España y colocarte directamente en una empresa no son fáciles. Nosotros lo vemos en los estudiantes que leen la tesis doctoral, que quieren trabajar en la empresa, por ejemplo, y no lo tienen sencillo a menos que tengan una trayectoria previa en algún otro centro de investigación, que hagan un máster, que empiecen las prácticas en una empresa. Eso antes ni siquiera estaba esa posibilidad. Ahora no es una posibilidad directa, pero está ahí. Entonces, poco a poco el crecimiento científico, pues esperemos que en España vaya mejorando y vaya permitiendo que los que se han formado aquí puedan o bien quedarse aquí o bien volver de donde se han ido, que este es también un gran problema. Hay mucha gente muy bien formada aquí que se va al extranjero, que amplía su formación en el extranjero, y los españoles, por razones culturales, familiares, tenemos tendencia a querer volver a casa. Es decir, a diferencia de igual otras nacionalidades que emigran y no les importa quedarse en el país al donde han emigrado, yo conozco muchísima gente española que se ha ido fuera, que les ha ido muy bien, que podrían continuar en Estados Unidos o donde fuera, pero quieren volver por razones familiares, por los padres, por un millón de razones. Y cuando quieren volver aquí, encuentran complicado encontrar una forma de entrar en el sistema. Y eso la verdad es que es triste que gente que se haya formado y que no pueda volver a España y no pueda traer todo el aprendizaje que llevan. Y otra de las cosas de las dificultades que tiene la ciencia en España es la burocracia, que nos asfixia y que nos ahoga, y que hay en España la forma de hacer ciencia, hay muy poco personal de apoyo técnico, de apoyo administrativo, que permita aligerar todas esas tareas y que un científico, pues, preferentemente se pueda dedicar a pensar en ciencia y a hacer ciencia. Y sin embargo, aquí en España, al menos en los centros públicos, la cantidad de burocracia, de papeleo que te resta tiempo y energía para lo que realmente tendrías que hacer, es algo que debería ir cambiando, y deberían ir cambiando las estructuras de los laboratorios para que hubiera todo este personal de apoyo que es tan necesario, que son expertos en algo, que lo van a hacer muy bien y que van a permitir que la gente que se dedica a la ciencia se pueda concentrar en eso. Decía hace unos días de también es una colaboradora que está en Estados Unidos, de científica, que bueno, ahora estaba presidiendo ella la asociación de científicos en Estados Unidos. Me decía, somos unos 1000
tanta gente, y le digo, no, somos investigadores, pero hay unos 50.000 españoles científicos en Estados Unidos. 50.000 que se dice pronto. Mucha gente con 50, 60, gente que ya se ha jubilado, se ha quedado allí y dice, todos tienen ganas de volver. Claro, eso es prácticamente claro. Si solo de un país tenemos que absorber 50.000 científicos, ¿a dónde lo metemos en España? Todo el trabajo maquillado y dándose. No es eso. En la carrera de toda persona siempre hay un momento clave que es ese es el que me hizo llegar a donde he llegado. ¿Lo tenéis ahí calculado, mirado? ¿Sabéis qué momento fue el que yo prosigo con la carrera científica, a pesar de todas estas complicaciones de las que estamos hablando? En mi caso, el llegar a Lleida, a la universidad, sin un laboratorio, sin nada, y bueno, y había que tirar adelante y había que montar cosas. Y bueno, yo me lo tomé como un reto. O sea, podía haber elegido el incorporarme a algún grupo de investigación que estaban haciendo otras cosas, pero me parecía bastante absurdo el renunciar a lo que yo llevaba ya aprendido. Y entonces, bueno, pues decidí continuar y lanzarme y bueno, y ya está. O sea, que fue un reto. Y un reto quizá un poco, pues sí, llevado a que, por un lado, empiezas en un sitio nuevo, tienes que salir adelante sí o sí, tienes una familia, tienes 2 hijos y hay que seguir adelante. Entonces, claro, si tú quieres continuar, tendrás que trabajar y espabilarte, o si no, pues ni vas a tener una plaza fija, ni te vas a promocionar, ni nada de nada. O sea que bueno, pues es un reto y que además te pica cada día más. Y entonces, bueno, pues vas haciendo cada vez más y te vas metiendo cada día en más líos, vas arrastrando cada vez a más gente también y vas haciendo. O sea, que realmente tampoco es que tengas una proyección, yo quiero llegar a hacer tal cosa, bueno, a ser, pues no. Vas haciendo, vas trabajando, vas avanzando y ya está. Pero sí, quizá el momento clave es ese, que ya era sí o sí, me había metido en ese mundo y seguía. También un momento clave es cuando normalmente empiezas la carrera investigadora, tienes una beca predoctoral, eso significa que te están pagando o bien el gobierno porque has conseguido la beca, o bien el laboratorio en el que tú estás porque tiene dinero para pagarte. Tú eres dependiente de que alguien te financie y te pague tu salario. El hecho de conseguir una plaza en propiedad, en el caso del CSIC, una plaza como científico titular, es lo que de alguna forma te dice, ahora digamos que ya no dependo de otros, ahora ya tengo la autonomía para bien y para mal, porque eso significa que también tienes que empezar a pedir proyectos, a que no te los den, a seguir pidiendo. Y ese es un punto ya como casi de no retorno, en el sentido de que ahora ya estoy aquí, ya tengo una posición permanente, digamos, que me permite tener autonomía y tomar decisiones que de otra forma pues estás condicionado a aquel que te está financiando. Y ese es un punto importante al que cualquiera que está en ciencia aspira, a conseguir una posición permanente, que por desgracia pues no son tan numerosas como quisiéramos. En la privada también tienen sus complicaciones, así que de alguna manera yo podría decir que somos afortunadas. O sea, los que estamos trabajando en centros de investigación tenemos evidentemente muchos problemas, muchas batallas y conseguimos proyectos y no, porque bueno, las probabilidades de éxito no son muy altas, pero aún así somos muy afortunados porque tenemos un trabajo permanente, fijo, y tenemos también un reconocimiento que en otros casos no hay, y eso me parece a mí que también pues es de valorar. O sea que yo creo que tenemos mucha batalla en ambos casos, ¿no? En el caso de la pública y de
y de la privada, pero quizá nosotros, a pesar de todo, podríamos decir que estamos bien. O sea, no quisiera que transmitiéramos un mensaje de mucha batalla o de cierta negatividad, ¿no? En el sentido de que bueno, pues lo tenemos mejor que otras personas que tienen una precariedad laboral igual que también se tiene en la investigación cuando se empieza la carrera, pero luego, pues, cuando se está trabajando en la privada se llega a momentos que igual personas con 50 y tantos años trabajando y se ven de repente en el paro, y en nuestro caso no. O sea, en nuestro caso, cuando empezamos una carrera científica, siempre es hacia arriba. O sea, difícilmente vamos a ir hacia atrás en el plano laboral. Sí, una vez que consigues esa estabilidad, esa posición permanente, es la que, digamos, que ya te da la tranquilidad, te da la responsabilidad de tener un grupo con el que seguir adelante, al que financiar, pero te da la tranquilidad de que tienes tu salario asegurado, que no va a venir nadie mañana a decirte ahora te vas a la calle o ya no puedes seguir por este camino porque esta línea no es prioritaria, tienes que cambiar radicalmente y hacer otra cosa. Digamos que esa es una libertad que igual no hay en el ámbito privado, en el que dependes de las prioridades que tenga la empresa. Siempre se dice que los políticos no apuestan por la ciencia porque los resultados de la ciencia son muy a largo plazo y ellos siempre piensan en 4 años. Ese es uno de los principales problemas a lo mejor de que España no esté o es simplemente que no esté como Alemania, como Inglaterra o como Estados Unidos en el nivel científico, cuando es verdad que vosotros mismas habéis dicho que se forma muy bien a los científicos en España, de hecho se lo fijan para todos los países. En España es que tradicionalmente no ha sido un país en el que la ciencia haya sido una prioridad, a diferencia, por nuestra historia, por nuestra forma de ser, por lo que sea. Supongo que ha habido múltiples causas y no se ha visto como algo esencial, no como una consecuencia de cuando las cosas van bien, invirtamos en ciencia, sino al contrario. Precisamente porque invertimos en ciencia, las cosas pueden ir mejor. Entonces, esa prioridad pues, no la hemos tenido, quizás ni como sociedad ni como políticos, y se invierte en ciencia, pero muy por debajo de los niveles de inversión que hay en otros países de nuestro entorno. Eso es algo que esperemos que vaya cambiando y que vaya mejorando y que se vaya valorando lo que implica la ciencia y el conocimiento, y que permite el progreso, permite solucionar problemas. Incluso la ciencia básica es el fundamento, son los cimientos para que luego la ciencia aplicada pueda venir y resolver un problema cuando aparezca. Y también esto pues, debe acompañarse no solo de la investigación en centros públicos, sino también de un tejido industrial más especializado, más tecnológico, digamos, que en España pues, se ha visto ahora en la pandemia que nos faltaban algunas cosas. Pues, empresas que hagan vacunas, por ejemplo, pues no tenemos vacunas de veterinaria, por ejemplo, pero no vacunas de sanidad humana. Hay cosas que son empresas que terminan creándose cuando hay un desarrollo científico previo y aparecen spin-offs de gente que ha estado investigando, que empieza con una pequeña empresa, que luego va creciendo. Sucede de una forma natural, cuando hay un tejido, una masa crítica de investigación importante. Y esto ha sucedido, ha habido unos años previos a la crisis del 2009 en el que se crearon muchas empresas biotecnológicas, por ejemplo. Luego no todas sobrevivieron porque la crisis del 2009 fue muy dura, pero es algo que puede suceder y que debería ir sucediendo y creando, pues aumentando ese nivel de ciencia en general, en la parte de investigación y en la parte tecnológica también, industrial. Y eso no tiene que ver con que los políticos tengan periodos de 4 años. Yo creo que es más profundo que todo eso. De alguna manera, tampoco sé por qué hay una especie de complejo de que nosotros no podemos, que tecnológicamente no somos buenos, que la tecnología siempre viene de fuera. Personas que tienen una empresa de producción
siempre tienen tendencia a comprar pues, los equipos o toda la tecnología de fuera, cuando tiene mucha más lógica que la estemos generando aquí. O sea que eso de que España, y lo hemos visto ahora mismo con lo de la COVID en las noticias, veíamos la gran preocupación de que no vienen turistas, ¿no? España es más que eso. Y tenemos que tener un tejido productivo y una tecnología que la podamos vender, y eso es lo que nos va a dar una estabilidad y una riqueza muchísimo mayor, porque si no, en realidad, digamos que el gran dinero es la tecnología que estamos comprando. Y eso tiene que cambiar en algún momento, pero pues no lo sé si hay algún cierto complejo de que inventen otros o cómo es, porque sí que aquí es curioso, porque sí que hay inventores, quiero decir, personas que tienen pues, ideas brillantes, eso lo hay, pero no se potencia, se tiene así como si fueran unos iluminados, y eso es malo para nosotros. De la misma manera que también había la idea de que había muy pocos universitarios, que la formación no era suficiente, y eso sí que se ha tirado adelante, y por eso tenemos gente tremendamente bien formada. Pero claro, tenemos ahora una descompensación muy grande porque tenemos, como comentábamos antes, gente muy bien formada que aquí no tiene sitio. No tiene sitio, ¿por qué? Porque nuestro tejido productivo no tiene sitio para ellos, es que no necesitan un nivel tan alto para lo que ellos están haciendo. Claro, están sobrecualificados. Y si esas personas se ponen a trabajar de algo que no es para lo que están formados, pues van a tener una frustración tremenda. Y de la misma manera, si quieren que haya un salario que se parezca a lo que correspondería por su titulación, pues no van a llegar nunca, porque le están pagando un salario que es el que corresponde al trabajo que están haciendo, que no es ese. Entonces, esto es un lío. Y realmente hay que apostar porque la tecnología la produzcamos nosotros, que es que tenemos capacidad. Y hace falta pues, que las empresas también se involucren en ello y que haya un tejido empresarial que vaya más allá de la especulación y de la producción, porque el dinero de verdad que está en el que tiene la patente, en el que tiene la tecnología y en el que te la va a vender. Y si eso lo podemos hacer, ¿por qué no lo hacemos? Es que la cultura de patentar aquí en España se va introduciendo, pero no es algo que esté muy arraigado. A nosotros, a veces comentando con colegas holandeses, aquí para que tener una patente has tenido que tener una idea o presentar un producto que parezca que va a solucionar el problema del mundo. Y ellos en Holanda te dicen, no, yo este resultado, que simplemente es mejor que lo anterior, lo hemos convertido en una patente. Tienen otra habilidad o lo hacen de una forma mucho más simple o... No lo sé, lo tienen mucho más arraigado, el hecho de presentar patentes y de llevarlas adelante. Aquí a veces sucede que tú tienes una patente, pero luego no tienes dinero para poder mantenerla, con lo cual acabas abandonándola. Es decir, el convertir la idea, el conocimiento que has tenido en algo de utilidad para aplicarlo y que pueda trasladarse a ese tejido productivo, no termina muchas veces de darse el salto. Y eso, pues bueno, es algo en lo que hay que trabajar desde distintos frentes para conseguir que no tengamos grandes ideas que luego no se traducen en una mejora en la sociedad, en un desarrollo industrial o tecnológico mayor. De hecho, como investigador, España es uno de los países que tiene grandes investigadores y está reconocidísimo. Digamos que hasta ahí ya estamos llegando, ¿no? Pero, pues como comentabas, hay pocas patentes y hay muy poca transferencia. O sea, el salto de esa generación tan grande de conocimiento útil a esa utilidad, a que se esté utilizando en las empresas, prácticamente no existe. Y bueno, yo creo que eso sí que en estos últimos años se está viendo y se está empujando mucho, pero se está empujando sin un apoyo decidido económico detrás.
porque hace falta. Evidentemente tienes una patente y hay que mantenerla y hay que venderla, no solamente aquí o fuera, y todo eso, pues necesitas también un apoyo no solamente económico, sino de que las propias universidades, centros de investigación tengan una estructura que dé seguimiento a todo aquello, porque el investigador llega hasta donde llega y ahí hace falta un apoyo institucional importante y las estructuras no tienen tantísimo personal o tanta gente como para poder hacerlo. O sea que no es fácil, pero sí que se están dando pasos adelante, eso clarísimo. Hemos hablado un poco de toda la problemática, pero llorar por las complicaciones no es cosa ni de mujeres ni de científicas. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? ¿Cómo podemos conseguir, de lo primero que hemos hablado un poco, que las niñas decidan hacer esas carreras que parece que ellas mismas se autovetan o nos autovetamos, porque es verdad que existe la igualdad, pero no elegimos eso? Ya no tanto focalizarlo en un problema, sino en posibles soluciones. Y un poco de todos estos problemas de los que hemos estado hablando. La financiación, entiendo que es fundamental el apostar por ciencia, pero no apostar de palabras, sino con el talonario, con la partida de los presupuestos nacionales. Sí que es verdad que ha subido un poco en el último año, en lo referente a ciencia, quizás no sea suficiente. No sé, ¿qué claves daríais para que la ciencia, con respecto a la mujer y en general, pueda dar un paso adelante y estar a nivel de estos países de los que estamos hablando? Pasos a dar, a ver. Lo primero, y creo que nosotras personalmente tenemos una cierta responsabilidad, intentar ser referentes para las niñas. O sea, que nos vean a las que hemos llegado y que nos tienen cercanas, ¿no? Y bueno, pues esa labor que te ofreces, pues a ir, a estar y a colaborar en todo lo que sea necesario, pero creo que también desde todos los puntos de la sociedad se tiene que colaborar en ello. Y hace falta el apoyo de todos, de padres, de abuelos, de todo el mundo que se pueda apoyar a que las niñas sigan adelante y puedan elegir libremente la carrera que quieran, no estigmatizar estos de chicas o estos de chicos, que eso ya no tiene ningún sentido. Pero está claro que hace falta financiación y cambio de mentalidad. Hacen falta incentivos, por ejemplo, para que los investigadores, a la hora de diseñar los experimentos y lo que se está haciendo, se diseñe también pensando en primero proteger esos resultados y luego publicarlos. Porque aquí en España se está publicando muchísima ciencia que está sirviendo de base para otros, pero si no está protegido, pues el rédito de eso no nos lo vamos a quedar nosotros. Y eso es también una labor que estamos llevando en universidades y en el CSIC para que se cambie esa manera de trabajar. Y evidentemente nos hace falta dinero, claro, faltaría más, pero tiene que llegar y se están dando pasos. Lo que pasa que es muy lento, al menos en lo que vemos en la universidad es muy lento y es muy difícil también contactar o hacer que las empresas entren en esa rueda. Cuesta muchísimo. Las empresas quieren resultados rápidos, no son de resultado corto. Cuesta hacer simplemente convenios de colaboración con ellos para asuntos puntuales de su interés y no digamos ya el participar de alguna manera de colaboración en seguir y sacar grandes proyectos adelante, que sería pues lo que más repercusión social tendría. Con respecto a la primera parte que decías de cómo hacer para que las niñas no se pongan límites desde dentro, ya que muchas veces no los tienen fuera los límites, pero son límites internos que se han puesto. Yo me lo he preguntado muchas veces y no tengo la respuesta, pero lo que he leído
gente que estudia estos aspectos de la neurobiología, ellos, la hipótesis que tienen, que supongo que tendrá algo de cierto, es que la sociedad, el entorno, todos los estímulos que recibimos desde que un niño nace son los que van configurando el cerebro, que no hay diferencias entre el cerebro de un niño y el de una niña, sino que todo es producto de los mensajes de las circunstancias en las que vivimos desde que nacemos. Y hay cosas que pueden ser una influencia muy directa en el sentido de decirle, no, esto es una cosa de niñas o esto de niños, y otras muchas influencias que son mucho más sutiles. Y esta neurobióloga británica decía, claro, a los niños se les da juguetes, ella daba mucho valor a los juguetes con los que se educaba a los niños. Se les dan juguetes de superhéroes, el superhéroe que va a salvar al mundo y que se convierte en el gobernante del mundo. A las niñas sus referentes son las princesas, una princesa que se deja querer, que tiene que ser bellísima y que los objetivos son otros. Decía, luego decimos que las chicas tienen, sobre todo su cerebro está centrado en las emociones, en la empatía. Sin embargo, los chicos son capaces de entender los sistemas, de tener orientación espacial. Claro, desde pequeñitos a los niños les estamos dando legos que les obligan a construir esta visión espacial, esta resolución de problemas, y a las niñas pues les damos muñecas y otra clase de juegos. Y de alguna forma, de forma más sutil o menos sutil, estamos orientando el camino por el que tienen que ir unos y por el que están llamados otros a seguir. Entonces, esto es algo que requiere un cambio desde todos los puntos de vista, educativos, pero también en el día a día, en las familias, en el mensaje que transmitimos a las niñas o a los niños. Ahora ya no sucede, pero antiguamente a las mujeres cuando querían estudiar se les decía, pues mira, es que esta carrera es más de chicas, pues por ejemplo, no sé, maestra, farmacéutica, cosas que tienen que ver con los cuidados. Ahora entiendo que esto no se hace y a pesar de eso las chicas mayoritariamente siguen dirigiéndose hacia carreras de ciencias de la vida o pues a lo mejor es que hay que promover más en los colegios todo lo que tenga que ver con las matemáticas y con la ingeniería y hacerles ver, abrirles la puerta y demostrarles que ese es un camino tan navegable como otros, es decir, que no es un imposible en el que las mujeres no tienen nada que hacer. A lo mejor se necesita pues este esfuerzo de demostrar, aquí hay mujeres que son ingenieros, que son arquitectos y que te enseñen en qué consiste eso, la utilidad, lo bonito que puede llegar a ser eso como profesión. Creo que aquí hay todavía mucho trabajo por hacer porque si no hay mujeres en el comienzo de esas carreras, difícilmente van a llegar a los puestos más altos de esos campos, de la ingeniería, de la arquitectura, porque directamente no hay en el comienzo. Y es bueno que en todos los campos haya diversidad. La forma de trabajar de las mujeres y de los hombres podría ser diferente y esa diversidad es necesario que esté ahí. Así que, bueno, en ese aspecto creo que todavía hay camino por recorrer. Muchísimo. Y en el ejemplo en casa, simplemente, o sea que en casa los papeles están demasiado divididos y ellos pues también lo van viendo, ¿no? Y eso, pues claro, eso se va notando. O sea, realmente el micromachismo es el que tenemos ahí, que, bueno, pues que tiene sus efectos. Yo no sé si podemos darle a la gente para que pregunte, si quiere. Creo que sí, ¿no? Gracias. Bueno, soy de Alzatra, así que también vecina vuestra. Soy tecnóloga de los alimentos, Olga, y ha sido para mí un placer conocerte porque había oído hablar muchísimo de ti, de la Universidad de Zaragoza. Me doctoré en el grupo de Santiago Condón, que sé que os conocéis, y a Isabel. Pero tenía ganas de volver a verte. Sí, me voy hoy cuando acabe
Y me voy contenta porque os he escuchado y me siento mucho más alineada con vosotras que la sensación que me llevé el miércoles, ¿no? De una serie de barreras en el mundo científico que no permitían a la mujer llegar a ser igual que el hombre. Entonces hoy me alegro mucho de compartir vuestros puntos de vista, que son los míos. Y después de daros el agradecimiento, quería conocer vuestra opinión sobre una situación que se nos está dando en CNTA, que es donde trabajo ahora. Bueno, trabajo desde hace 16 años, soy responsable del equipo de I+D. Son 25 personas, investigadores y técnicos, los que trabajan conmigo, 70% mujeres, y estamos creciendo, gracias a Dios, y abriendo muchas ofertas laborales en puestos de investigadores, doctores y licenciados. Estamos buscando en las ramas desde matemáticas, ingenieros químicos, por supuesto ramas de biología, ciencia y tecnologías de alimentos, veterinaria y también técnicos de laboratorio. Y nos está costando horrores, horrores. No encontramos candidatos para ocupar esos puestos. No es un tema de salario, es un tema fundamentalmente geográfico. No es atractivo San Adrián y la zona de la Ribera para trabajar aquí como investigador. Hemos hecho amagos de contratar investigadores de Madrid, pero cuando pasa el tiempo, al conseguir un poco de currículum y de expertise, vuelven a Madrid y Barcelona. Entonces, mi pregunta, me gustaría conocer cuál es vuestra opinión. Hemos hablado que hay muchos científicos muy bien formados que se tienen que ir fuera y que no encuentran trabajo en España. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Cuál creéis que es la razón? Que además las zonas rurales no son atractivas para este tipo de trabajo. Bueno, tienes toda la razón, desde luego, en el sentido de que en España estamos muy poco acostumbrados a movernos de nuestro punto de origen muchas veces. En Estados Unidos la gente tiene una movilidad enorme por cuestiones de trabajo, enseguida se van de un sitio a otro, y sin embargo en España tenemos bastante tendencia a permanecer allí de donde somos. Entonces, es una realidad la resistencia que tiene mucha gente a moverse a otra región que no es la suya, y sobre todo una zona rural que a priori pues, la gente que viene de grandes ciudades pues, imagina que no puede encontrar una forma de vida que le parezca atractiva. Luego, muchas veces en la realidad vives en una gran ciudad, pero no vives en el centro donde está todo el movimiento, sino que vives a las afueras y tienes una forma de vida más parecida a la del mundo rural que a la de una gran ciudad. Entonces, no sé muy bien, este mismo problema se le he oído a otra gente con otras empresas que, pues, también en zonas rurales, empresas que funcionan bien, que ofrecen trabajos cualificados con un buen salario y que se encuentran con problemas para que la gente pueda ir ahí. Quizás, no lo sé, a veces es el no conocer en qué consiste la vida en una zona rural, como estas además, que no son pueblos que están aislados de la civilización, sino que en unos pocos kilómetros, 40, 50 kilómetros, está Logroño, está Pamplona, no mucho más allá, está Zaragoza, es decir, que uno tiene acceso a muchas actividades culturales, a muchos servicios, sin necesidad de moverte demasiado. A lo mejor, no lo sé, si el que conozcan cómo se puede vivir aquí, el que hagan estancias cortas para poder conocer las posibilidades y que les resulte atractivo. Pero eso es algo que se lleva tiempo. También en los hospitales sucede algo parecido. En los hospitales relativamente pequeños, la mayor parte del personal que tiene interés en quedarse es gente de la zona. Y la gente que viene de fuera viene transitoriamente mientras no tiene otra cosa, pero enseguida cuando se pueden ir, se van. Y entonces se vive esa situación de precariedad, de que nadie se queda, de que todos están de paso. No lo sé, la verdad es que es una pena, porque en un sitio como el vuestro, que hacéis un trabajo tan interesante y que haya alguien que renuncie a poder hacer eso y que a cambio esté haciendo algo mucho menos atractivo, pues no sé,
es triste. Yo creo que a quien tendrías que convencer sería, por ejemplo, al ayuntamiento, a las federaciones de empresarios y demás, porque va un poco al hilo de lo que hemos comentado antes, que el tejido industrial que tenemos debería de ser más atrevido, lanzarse más y poder ofrecer un polo industrial aquí o una zona tecnológicamente avanzada, como hay algún grupúsculo en algún lugar de la geografía española que lo hace, pero no el resto. Y es una cuestión puramente local. Lo mismo nos pasa en Lleida, que somos la provincia interior de Cataluña. Hay unos programas magníficos de atracción de talento para incorporarse a centros de investigación y universidades allí, pero a Lleida vienen poquísimos. Y la verdad es que todos vienen por consorte. Es decir, se dan casos de estos grandes contratos, ¿no? Los ICREA son un caso, que los que tenemos nosotros están en un caso porque la mujer es de un pueblo de por allá, en otro caso porque era un argentino y le daba igual a dónde ir porque tenía que salir de Argentina, que como él decía, o salía o se quedaba allí pues como mucho de taxista. Pero a Lleida no vienen de entrada, pero cuando vienen están comodísimos. O sea, la calidad de vida que hay en una ciudad, Lleida es como Logroño, respecto a Barcelona o a Madrid, es que aquello es impagable. Y de la misma manera, la calidad de vida que hay aquí también lo es respecto a un sitio grande. Por lo tanto, es una labor de proyectar el territorio como algo atractivo. Y ahí, centros en particular, no podemos hacer demasiado, salvo dar la lata y, bueno, pues hacer campaña. Yo, desde luego, a mí, la gente que me ha venido de fuera, que el laboratorio lo he tenido siempre lleno de extranjeros, todos se marchan llorando y deseando volver porque han estado bien, ¿no? Pues es cuestión de tiempo, pero se conseguirá, ya verás, Raquel. Comentando un poco lo que has dicho, yo creo que es cuestión un poco de, al final es conciliar también, es decir, no es solo una persona que va a una empresa, sino que el entorno sea capaz también de coger al consorte, ¿no? Que yo creo que en otros países eso está como más, no sé, a lo mejor en la estructura del tejido empresarial, el tejido que tenemos, al final eso hace que sea más. Por el mundo rural. Porque aquí ahora parece que todo está en las grandes ciudades, está la cultura, está el buen nivel de vida, está todo, y lo rural se mira con un cierto desdén. Y hay que conseguir revertir eso porque es que es mentira. Entonces, bueno, pues habrá que hacer algo. A veces allí en Lleida hacemos risas diciendo que vamos a lanzar en algún congreso, vamos a llevar a los más guapos y guapas que tenemos por allí para ver si así atraen a los talentos a casa. Más cuestiones. Nadie va. Sí. Hola, buenas tardes. Creo que algunas de lo que estáis proponiendo da para el siguiente curso de verano, como hacer parte en las áreas rurales en las que es verdad que yo creo que hay mucho potencial tecnológico pues esta vez la población a nivel cultural y tecnológico, pero yo quisiera preguntaros, desde el punto de vista del trabajo, ¿cómo se mantiene? Pues supongo que al estar en el máximo nivel investigador estáis siempre en el máximo nivel tecnológico. Teniendo en cuenta todo lo que ocurre en la tecnología, ¿cómo os apañáis para estar siempre a la última? ¿Cómo nos apañamos para estar a la última a pesar de todo? Pues porque tenemos la cabeza muy dura. Básicamente, porque te planteas las cosas como retos y los retos pues te gustan.
y bueno, pues sabes que tienes que estar a la última o si no, pues ya no vas a... No solo no vas a ser competitivo, sino que no vas a lograr aportar todo eso que tú querías o que tú puedes, y tienes además que ayudar a los de tu alrededor, porque no todos necesitamos ser líderes. O sea, que está el líder y están los demás, y hay que conseguir cosas para que todos suban. Y eso se consigue trabajando mañana, tarde y noche, pues bueno, haciendo lo que buenamente se puede. Eso no tiene más, no tiene secretos. Sí, los milagros no existen, entonces para conseguir estar, digamos, actualizado, para ser competitivo, eso se traduce en mucho trabajo. Y el trabajo en la ciencia, sobre todo, hay que verlo como un trabajo en equipo. Es imposible que una persona pueda ocuparse de todo lo que implica. Entonces, de ahí que los equipos tengan que ser suficientemente grandes como para poder ser competitivos a la hora de pedir proyectos, de hacer experimentos, de mantener lo que es la estructura. En España, como decía antes, ese es un problema que tenemos en el sentido de que muchas veces los equipos son equipos de una sola persona, porque no hay una estructura en la que haya un jefe de laboratorio, pero luego haya personal estable que hace trabajo técnico avanzado, es decir, pueden ser doctores, pueden ser técnicos de laboratorio, pero que tengan una posición estable. No todo el mundo quiere llegar a ser jefe y tener que ocuparse de pedir proyectos constantemente, de estar sometido a una cierta presión. Y podrían contribuir de una manera excelente desde su posición de experiencia, de trabajo. Esos puestos, digamos, intermedios de gente muy cualificada, pero que no quiere ser la cabeza de un grupo, pues es algo que debería incorporarse y potenciarse para conseguir tener grupos de investigación con una masa crítica suficiente como para ser competitivos. Un grupo en el que hay una persona o dos, pues difícilmente puede competir. Pero aparte de esto, de conseguir tener un buen equipo, pues sí que esto de trabajar de 9 a 4 o de 9 a 5, irte a tu casa y olvidarte, pues es algo que es complicado hacer, porque siempre te llevas tareas pendientes, nunca estás al día de todo, siempre con la sensación de he avanzado pero no lo suficiente. O sea que, bueno, y hay que aprender a vivir con eso, con el hago lo que puedo, no siempre llego hasta donde quiero llegar. Pensad que a vosotros seguro que os pasa a veces, coges un libro, empiezas a leer y lo quieres acabar, ¿no? Tú quieres llegar hasta ahí y vas perdiendo sueño, porque como lo quieres acabar, pues en nuestro caso es lo mismo. Te has metido en algo y se te ha metido en la cabeza que tiene que salir y que tiene que salir. Y entonces, bueno, pues hasta que lo consigues o hay una barrera ya infranqueable. Bueno, yo soy profesora del Instituto de Física y Química y a los chavales muchas veces les enseño lo que es el CSIC, que va un poco contigo, pero creo que a pesar de que se hacen talleres y se hacen esfuerzos por explicar, creo que no se hace suficiente divulgación de todo lo que hace el CSIC. Yo creo que ahora a lo mejor con la pandemia sí que se ha puesto en valor porque en los medios de comunicación han salido muchos científicos y científicas que están trabajando, pero yo creo que falta un poco de divulgación, no sé lo que opinas tú, de cara a sacar hacia afuera, que la gente ponga en valor todo lo que está haciendo el CSIC. No sé cómo lo ves tú desde dentro. Pues esto ha ido cambiando y ha ido mejorando. Cuando yo empecé en el CSIC hace más de 25 años, las actividades de divulgación, de apertura y de enseñar lo que se hacía prácticamente no existían. En los últimos años, en nuestro centro, por ejemplo, y en casi todos, ya hay una figura que es la persona que se ocupa de la divulgación de la ciencia, y es gente que está en contacto con colegios, con institutos, que vienen y visitan algunos laboratorios,
que organizan talleres en la Noche de los Investigadores, en la Semana de la Ciencia, que de alguna forma hacen saber las actividades que hace el CSIC y muestran lo que es la investigación. Quizás todavía se puede avanzar más y se deben hacer más cosas para visibilizar la investigación que se hace en España, para que también cuando alguien conoce algo, le interesa, aquello que no has tenido la oportunidad de conocer, pues normalmente no te despierta interés. Y es algo que se está potenciando bastante en los últimos años y que espero que siga adelante, porque creo que es una tarea fundamental dentro de lo que hablábamos de referentes, de mostrar posibles caminos, actividades, pues esa es una de interés. Y se ha ido reforzando en los últimos años, pero como todo, pues es posible que todavía haya mucho más por hacer y por salir, y aunque digamos que a nuestro centro, por ejemplo, ¿quiénes vienen? Pues vienen colegios o institutos de Madrid, pero el mundo es mucho más que Madrid, lo que decíamos antes. Hay toda una España que se puede quedar un poco al margen de esas actividades, pues a lo mejor también los científicos tendríamos que salir de donde estamos, más de lo que lo hacemos, y comunicar y transmitir lo que se hace. Yo creo que esta parte de la divulgación es importante y hay que seguir reforzándola y colaborando. Centros de investigación, centros educativos, para permitir que haya una transferencia de esa información y que no vivamos en compartimentos completamente aislados. Puedes echar mano de lo que tienes aquí. Por ejemplo, habla con Héctor, que en la Universidad de La Rioja en química son buenos, y tienes también el centro ese del CSIC también de vino, o sea que hay... Yo creo que comentábamos de otro día, cada vez se está haciendo más actividades, ha dicho Isabel. El 11F, del que hablamos ayer, es una de las actividades también. Además, yo creo que todas suman, son sinergias para precisamente generar referentes, ¿no? A mí me da la impresión de que todo depende, en las universidades y en los centros empieza a haber una de cultura científica, lo cual ya no depende tanto del profesor o del investigador que quiera. A mí me da la sensación que los centros de secundaria dependen todavía de la buena voluntad del profesor. Y yo creo que eso también deberíamos de intentar cambiarlo, es decir, que sean políticas ya no solo del centro, sino incluso de consejería y de que fuera algo, que esa unión, que yo creo que todos estamos por la labor de que haya una comunicación fluida entre esas unidades de cultura científica, entre CSIC, de las universidades y los centros de secundaria, sea algo habitual, ¿no? Como ha dicho Olga, nosotros tenemos en química precisamente unas actividades que se llaman Soy Químico por un Día, que tienen un éxito brutal desde el 2011 que la iniciamos. Y ahora llevan pasando más de 1.500 estudiantes, pues 2 años no, más de 1.500 estudiantes por los laboratorios de la universidad. Son actividades que se consolidan, que los centros de secundaria ya las tienen como referentes, incluso al empezar el año. Bueno, pues yo creo que hay que avanzar por ese camino, porque además es una sinergia de ir al laboratorio, ir a la universidad y ver científicas también. Ver gente que está haciendo las tesis doctorales, hombres, mujeres. Yo creo que eso además nos favorece un poco el normalizar, ¿no? Todo esto. ¿Alguna pregunta más? De ciencia general, de ciencia y mujer, de los trabajos de Olga, de Isabel. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Se pueden decir muchas cosas, pero simplemente hago un comentario al hilo del comentario de antes. Yo estoy en la Universidad de La Rioja, en Logroño, y estamos teniendo graves problemas también para conseguir gente. Es muy curioso, consigue un proyecto europeo, tiene muchísimo dinero, puedes lanzar unas contratos por ahí y prácticamente no viene nadie. Es realmente penoso. Cuando tú le das un buen sueldo a una persona y no aparece nadie.
Estamos hablando de químicos que se lanza además en toda Europa, y al final tampoco hay que ver un inglés que lo prefiere que uno de Navarra o que uno de Zaragoza. Ellos realmente no son así. Es así. Lo que comentabais es esto. Además, yo que soy aragonés, que he vivido por muchos sitios, he notado que en La Rioja existe un excesivo apego al carbón. Yo siempre digo, aquí se vive muy bien, y entonces la gente no quiere salir de aquí. Y de hecho hemos tenido graves problemas para colocar, por ejemplo, los doctores que hacemos, porque no quieren irse fuera. Están tan bien aquí que dicen, no, yo prefiero trabajar aquí en esa cosa que no irme a fuera. O sea que ese es un tema complicado. Y luego también, volviendo un poco a un tema más general de los problemas de las mujeres, yo he tenido bastantes mujeres en tesis doctorales, ¿no? Creo que he sido 10 tesis doctorales de mujeres, y la verdad que el problema que he visto no tanto es el conseguir dinero para la tesis, sino es decir, luego hago una carrera universitaria, una carrera científica, prácticamente ninguna lo ha hecho. Por esos condicionantes, digamos, familiares, sociales, es realmente penoso. O sea, personas, mujeres con excelentes currículum que dicen, no, yo, en caso, estoy aquí, me quedo en La Rioja, o me quedo en España, pero no doy ese paso adelante. Y yo creo que un problema muy grave que tenemos, aparte del problema social que estáis comentando, es que en nuestro país no hay ningún tipo de ayuda en ese sentido. En otros países sí existe ayuda, pues no sé, para mujeres que puedan tener hijos, incluso guarderías, centros de investigación y cosas, este tipo de cosas. Aquí no. Aquí, como decís, la mujer tiene que decir, pues no tengo hijos, o me aguanto y hago lo que puedo. Yo creo que habría que, las que estáis arriba tenéis que pelear en ese sentido. Hay que intentar ayudar desde arriba también a que las mujeres puedan hacer una vida científica sin necesidad de sacrificarse. Y no sé, las que preguntas habéis hecho muy bien. Estoy encantado de ellos y la verdad es que está estupendo que se pueda hablar de la ciencia y las mujeres. Lo que comenta de la necesidad de apoyar a las mujeres para que continúen la carrera investigadora una vez que han leído la tesis, absolutamente de acuerdo. Esta idea de que haya guarderías cerca parece una cosa muy simple, pero es algo fundamental. Digamos que no solo pensando en mujeres, sino también en hombres, porque esto va en línea de que tiene que haber una corresponsabilidad del compromiso familiar. Pero es cierto que tiene que haber un cierto apoyo. El que haya guarderías, por ejemplo, es algo importante. A mí me ha pasado con ya mis hijos un poco más mayores, no de guardería, pero ellos han ido a un colegio muy cerca de donde yo trabajo, en el campus de la Universidad Autónoma. Es cierto que allí sí hay una guardería, hay un colegio que se hicieron para el personal de la Autónoma hace muchos años. Y ellos salían del colegio, bueno, pues se había creado allí, los padres habían creado desde hace años una asociación que pidió una parcela a la Autónoma y la Autónoma la cedió con una especie de caseta de obra donde se contrataba gente para que los niños cuando salieran del colegio pudieran estar hasta las 6 de la tarde, que era una hora en la que ya parecía razonable volver a casa. Pero después me ha pasado que mis hijos han salido del instituto a una hora pues muy temprana, a las 3:30 de la tarde o las 4, en la que yo todavía no me puedo ir a casa. ¿Y qué haces con ellos? En una ciudad grande donde el transporte público es muy complicado y ir a casa, pues no tenían un sitio donde estar en el centro donde yo trabajo, en la biblioteca o en un sitio donde los pudiera dejar haciendo deberes hasta que yo acabara. Yo decía, algo tan sencillo como esto para que yo pueda conciliar mi familia con mi trabajo. Bueno, pues amigos que tienen sitio en su laboratorio te dicen, bueno, pues que venga aquí y que se ponga en esta mesa. Tienes que andar con remedios un poco caseros para poder quedarte hasta más tarde en el laboratorio sin desatender pues que tienes hijos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas prácticas, pues la verdad es que ayudaría a que no parezca enfrentarte a un imposible y continuar con la carrera investigadora. Bueno, buenas tardes. Gracias por
Hace un comentario de lo que habéis dicho, de que los jóvenes, de que no se encuentra ahora gente para contratos, para becas, y yo no estoy del todo de acuerdo en el hecho de que el problema es que los jóvenes no nos queramos mover, no queremos irnos a otros países o venir a zonas rurales. Yo creo que es un poco más problema de lo que habéis comentado antes también, de que hasta los 40 o 40 y pico años no logramos encontrar estabilidad, que al final abandonamos la actividad investigadora porque vemos que el horizonte es un poco desolado, que vemos que si seguimos investigando, ahora me tengo que ir 2 años al extranjero, después tengo que ver qué pasa, y queremos también poder encontrar esa estabilidad, que muchas veces tenemos que irnos al mundo de la industria para encontrarlo. Yo creo que es un poco más ese problema. Sí, la verdad es que ese es el gran problema, el de la precariedad. El hecho de que no se consigue, al menos en la investigación pública, conseguir una posición permanente, pues la edad media en la que se puede conseguir, al menos en el CSIC, si la consigues a los 40 años, eres muy joven. Yo tengo compañeros con una trayectoria excelente que tienen casi 50 años y que todavía no tienen una plaza en propiedad. Entonces, es cierto que esa trayectoria no parece muy atractiva para gente que lo ve desde fuera, pero digamos que ese es un problema estructural de la ciencia en España. La empresa privada tiene otros problemas, que pueden ser la no estabilidad también en algunos sentidos. Y eso pasa en investigación, pero pasa también en medicina, por ejemplo, donde hay una gran cantidad de interinos que no tienen plaza en propiedad. Hay un grave problema de precariedad y que es cierto que no atrae a jóvenes para continuar la carrera investigadora y que hace que busquen otras oportunidades donde vean de una forma más inminente que van a tener pues, la posibilidad de tener un contrato de más allá de un año y con posibilidades pues, de, no sé, de comprar una casa o de tener una familia. ¿Cómo se solucionaría eso? Bueno, pues más inversión en ciencia, esa es una de las cosas que se necesita. Pero bueno, también, no sé, quizás algunos nos hemos acostumbrado a vivir también en cierta precariedad y vas aceptando pues, contratos que sabes que no son permanentes, pero bueno, sabes que estás construyendo tu currículum, que eso te va a dar más oportunidades de tener una posición más estable. Es cierto que a lo mejor hay que tener un poco de paciencia también y, en cualquier caso, conseguir que haya más financiación para tener oportunidades de estabilizar al personal. También es cierto que el valor social de la ciencia también debería de subir, en el sentido de que se vea su utilidad, repito un poco, ¿no? No solamente que se vea al científico como uno que está inventando cosas y que está ahí en su mundo encerrado, sino todo lo contrario. Hay que ver la valorización que eso tiene. Curiosamente, ahora están abiertas unas convocatorias para contratar personal postdoctoral, las Margarita Salas, María Zambrano. Son para que las personas que han terminado el doctorado puedan marchar fuera, y las María Zambrano son para atraer talento del extranjero. Pues curiosamente en bastantes universidades hemos visto que los que tienen esa oportunidad de poder tener un contrato para 2 o 3 años fuera, no lo piden para ir al extranjero. O sea, hay en muchos casos, por ejemplo en mi universidad hay gente que lo pide para marchar a Barcelona. Que eso te deja un poco descolocado, ¿no? Que tú piensas, fíjate que tiene una oportunidad, que se marcha y el tercer año tiene que estar en una universidad pública española. O sea, que hay una obligación de volver. No solamente te dejan ir, sino que te obliga a volver, ¿no? Y ves casos así, que bueno, pues no terminas de entenderlo. Pero también es cierto que nos cuesta movernos de nuestro sitio.
y que, bueno, pues a veces hay un respaldo familiar que acompaña y que ayuda a que esa precariedad se lleve mejor, porque se sigue teniendo la esperanza de tener un trabajo estable. Es curioso lo de la falta de movilidad, porque bueno, lo hemos visto cuando estábamos con las escuelas de doctorado. Organizábamos unas jornadas en Jaca y a Jaca normalmente venían las personas que habían venido de fuera a cada una de las 4 universidades de Campus Iberus. Esas son las que iban a Jaca. Pero en el caso de, por ejemplo, en la Universidad de Lleida, los de Lleida que hacían la tesis ahí, les costaba más salir. O sea, ha habido, y últimamente más. De alguna manera, el que ya sale de casa para hacer el doctorado y se va moviendo, ya se mueve más. Pero el que hace todo el recorrido en el mismo sitio, tiene más barrera a moverse. En general, que hay excepciones y hay gente que no lo hace así, pero bueno, tenemos mucho apego al lugar donde estamos, eso está claro. Al hilo de lo que comentabas, ¿no? El problemático hecho de la carrera académica que tenemos en España de estabilización, es joven a los 40. Las asociaciones científicas tienen su norma joven hasta los 40, ¿no? ¿No dificulta aún más el caso de la mujer, de la carrera académica de la mujer? Porque al final también es justo además esa edad de irse al extranjero, 17, 18, 29 años, cuando hay que tomar la decisión de familia, Yo creo que en Europa la carrera académica no está tan extendida, ¿no? Se puede, hay estabilizaciones más tempranas, que eso favorecería a lo mejor también. Claro, pues porque la estructura social está ya preparada de otra manera. Aquí está claro que la maternidad se va retrasando cada vez más. Eso está claro. El problema está en que en algunos casos la estabilización laboral coincide ya con el momento que ya el reloj biológico dice que no puede más. Y entonces, bueno, pues es un problema grave, pero no solamente a nivel de ciencia. O sea, es carrera científica y es vida profesional, sea donde sea. O sea, coincide los años más productivos de todo en el mismo tiempo. Y en la priorización, pues bueno, pues hay partes que se quedan resentidas. Y eso no debería de ser así, pero no es una responsabilidad de las mujeres. En absoluto, es una responsabilidad de todos. ¿Alguna cuestión más? Vamos, gracias. Hola, yo quería preguntarle a Isabel que cómo ha vivido esta etapa de la pandemia en la que ha tenido tantos requerimientos en los medios de comunicación, que te veíamos en la tele y decíamos, esta es de San Adrián, supongo que ahora tienes más proyección en Navarra y sé también que has colaborado con el colegio de primaria de San Adrián. Y luego te pregunto otra cosa. Bueno, pues la verdad es que al principio fue un poco, no estamos acostumbrados a exponernos tantos en los medios y a tener esta visibilidad. Lo que pasa, lo vivíamos como una responsabilidad. En ese momento, lo cierto es que nadie había oído hablar de coronavirus en su vida y vieron que en España había un grupo que llevaba muchísimos años trabajando en eso. Y tenías un poco la responsabilidad de salir ahí y contar lo que supieras y ayudar en lo que fuera posible. Y también, aparte de la responsabilidad, como una oportunidad, de alguna forma de dar información, bueno, pues con el rigor científico de los que nos dedicamos a esto. Y la responsabilidad también de hacer visible el trabajo que la ciencia estaba haciendo y que llevaba haciendo mucho tiempo atrás. Entonces, bueno, aunque es algo que te puede costar, el hecho de decir,
porque de alguna forma interfiere con el trabajo de cada día, el que tengas que responder a un medio o a otro. Pero lo he vivido con ese doble sentido de responsabilidad y de oportunidad. Esta semana lo que está poniendo una película que es Little Joe, no sé si la habéis visto, que es sobre la creación de una planta muy atractiva roja en un laboratorio que contamina a todos los humanos que tienen alrededor. Esta noche me parece que pone también Contagio, que hay mucha ficción que habla de lo que nos está pasando ahora, no sé si ha sido antes o después. Y me ha llevado a pensar que no sé, que va a venir algo de eso que estamos viviendo tan inesperado y que no lo podemos percibir, que esté en el aire y contaminar. Desde el punto de vista de una pandemia causada por un virus, desde luego que puede volver a pasar. Hay, sobre todo dentro de las familias de virus conocidos, los que tienen más posibilidades de causar pandemias son el virus de la gripe y los coronavirus, que son virus que están en la naturaleza, en animales, en reservorios animales, y los virus lo que tienen es que son imprevisibles. Pueden cambian al azar, y de esos cambios aleatorios se seleccionan aquellos que tienen una ventaja. Y su ventaja, en el caso que nos ocupa, es que pueden infectar a un humano y transmitirse de humano a humano. Y esas cualidades que tenga ese posible virus que salte, pues no las conocemos. Puede ser un virus que se transmite muy bien, como este, puede ser un virus súper mortal, como el ébola. Es decir, esa posibilidad está ahí. Y es una posibilidad muy realista, porque estamos conociendo pandemias causadas por virus. En el siglo XXI pues, hemos tenido la gripe de 2009, han surgido otros coronavirus que no han tenido el alcance que ha tenido este, pero que han saltado a humanos. Es decir, tenemos que ser conscientes de que eso puede suceder y que hay que estar preparados. Ese es el mensaje positivo. Esta vez se han conseguido vacunas relativamente pronto, aún así el sufrimiento que ha causado la pandemia ha sido enorme. Y eso quiere decir que tenemos que aprender de esta situación y prepararnos mejor para, en el momento en el que pueda surgir un virus como este o peor, poder defendernos de la mejor manera posible. Los demás. Hola, saben, aparte de las investigaciones que realizan en el desarrollo de la vacuna, ¿se realizan también investigaciones en inmunoterapia básica? Es decir, conseguir anticuerpos específicos contra las proteínas. Sí. Nosotros, de hecho, mi tesis doctoral, cuando la hice en un coronavirus que afectaba a los cerdos, que no era humano, se basaba en eso. Mi tesis la leí en el 1997 y la idea era esa, producir anticuerpos neutralizantes que dieran protección pasiva. Nosotros ahora no estamos directamente trabajando en la producción de anticuerpos, sí que colaboramos en un consorcio europeo con otros países, son sobre todo holandeses, que sí que han seleccionado anticuerpos neutralizantes y nosotros los evaluamos aquí en modelos animales. Y la idea es disponer de esta otra alternativa terapéutica. Digamos que contra los virus hay tres posibles armas: las vacunas, los antivirales y los anticuerpos neutralizantes. Esta es una estrategia muy interesante en el sentido de que aquellas personas que no responden bien a la vacunación porque están inmunodeprimidas, porque su sistema inmune no es suficientemente potente, cuando tú les das un anticuerpo que neutraliza, pues tienen la posibilidad de defenderse. El inconveniente de esta terapia es que son bastante caros los anticuerpos neutralizantes, pero cada vez la biotecnología permite abaratarlos. Y es una estrategia de protección en la que yo creo firmemente y en la que hemos trabajado mucho tiempo ahí. Lo importante es conseguir un anticuerpo o normalmente una combinación de anticuerpos a los que el virus no se pueda escapar.
porque si no, con un anticuerpo único el virus siempre tiene la posibilidad de cambiar y escaparse, y de ahí la necesidad de tener una combinación de anticuerpos que no le permitan al virus escapar. Pero bueno, nosotros estamos trabajando de una forma indirecta y en España hay grupos que están produciendo anticuerpos en bacterias y con distintos sistemas con esta orientación, que es muy interesante. Una cuestión más. Pues nos vamos acercando ya a las 8. No sé si vosotras queréis decir algo para terminar. Que a pesar de todas las dificultades que hay que ser optimista. Y estamos en unas circunstancias en las cuales ya estamos viendo los problemas que hay y ya podemos ir poniendo soluciones, ¿no? Que hace unos años ni tan siquiera una conversación como la que estamos teniendo ahora hubiera sido posible. O sea que vamos en el buen camino en todos los sentidos, y que a ver si nos quitamos las mascarillas. Sí, yo me uno, yo quiero dar dos mensajes. Uno, el de agradecimiento, porque como comentaba Olga, solo el hecho de que se hable, de que estemos hablando de las mujeres en la ciencia, ya implica un avance, una visibilidad, un ser consciente de que la ciencia es importante y que la presencia de las mujeres en la ciencia también lo es. Y por otra parte, pues el mensaje de optimismo, de que no estamos igual que estábamos hace relativamente pocos años, vamos avanzando y hay que seguir con la esperanza de que las cosas vayan a ir a mejor, y por supuesto hay que contribuir a que eso sea así. Y bueno, creo que hay que atraer a las mujeres, al talento femenino a la ciencia o a cualquier actividad que una mujer quiera hacer, y transmitir a las niñas, a las estudiantes, que no hay límites para lo que quieran hacer, que el talento femenino se necesita y es bienvenido en cualquier campo. Y bueno, pues con un mensaje de optimismo y de esperanza vamos a terminar, y pensando que sí, que las mascarillas tienen los días contados.